Que este audiomensaje hable a su corazón y le llene de esperanza. Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, Monterrey, Nuevo León, México. Bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestra serie de temas. Estamos viendo Refinemos la perspectiva de la iglesia. Y brevemente, a manera de repaso, vimos en la sesión número 1 lo que es la estructura o fundamento de la iglesia, las actitudes en la iglesia del Señor también, que dijimos es el fruto del Espíritu, las funciones en la iglesia a desarrollarse que tienen detrás un trasfondo de principios bíblicos, y las actividades o las formas que, aunque son flexibles, dijimos que tienen que reflejar la esencia. En la sesión del domingo pasado comentamos sobre la iglesia, que es una comunidad de sacerdotes. Sin embargo, aunque es una comunidad de sacerdotes que tienen libre acceso a Dios, Dios ha puesto líderes en la iglesia para que la dirijan. Hablamos un poco acerca de los peligros que acechan a los líderes en la iglesia, precisamente por la posición y la función que están ejerciendo. Hay ciertos peligros. Y terminamos diciendo que la dirección de la iglesia es una dirección de la manera en que se dirige una familia, con relaciones de amor, de respeto, de confianza, y en la certeza de que hay fragilidad, de que no se es perfecto, pero hay, sin embargo, una dirección. La semana pasada iniciamos considerando este texto primero, en Efesios capítulo 5, y el tremendo valor que tiene que por la sangre de Cristo nosotros ahora somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Una relación hasta lo más profundo como iglesia del Señor, de manera corporativa. Ahora consideremos otro aspecto que nos señala el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. El pasado dijimos somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora nos dice el apóstol que somos miembros los unos de los otros, en esa misma calidad de comunión y de estrechez con Cristo y con los hermanos. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, somos miembros los unos de los otros. Y estos dos pasajes solamente se pueden leer correctamente en plural. No podemos personalizarlos y hacerlos individuales. No puedo decir soy. Necesariamente, para que no pierdan su esencia, estos dos pasajes tienen que ser en plural. Somos, no en la individualidad, sino en el grupo de creyentes como iglesia. Somos miembros los unos de los otros y somos miembros de Cristo. Ahora, como miembros los unos de los otros, la iglesia es una comunidad familiar. Vamos a leer en Tito, capítulo 2. Versículos desde el 1 hasta el 15. Cómo esta relación de unos a otros implica varios deberes y responsabilidades de unos a otros. Pero tú, le dice el apóstol Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Notemos cómo esta vida familiar de la iglesia tiene que llevar un poco la contraria a esa brecha generacional, ¿verdad? Aunque es muy bonito y muy agradable convivir grupos de personas de las mismas edades, jóvenes con jóvenes, gente mayor con gente mayor, damas con damas, etcétera, es muy bonito. Sin embargo, de tiempo en tiempo nos llama la Biblia a que también pasemos esa brecha y entonces que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes, que los hombres mayores enseñen a los más jóvenes, atravesando esa brecha y decir, bueno, yo no soy joven como para andar en onda con ellos, pero dices, algo tengo que de responsabilidad, como un padre aconseja a su hijo o como una madre aconseja a su hija, y hay algo que tiene de responsabilidad aquí, y dice que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes en cuestiones de la vida, en asuntos de la vida como que amen a sus maridos y a sus hijos, pero también en asuntos espirituales. Los hombres también que enseñen. ¿Qué les van a enseñar? Mira, que sean primero ejemplo, que les enseñen a no ser respondones, que les enseñen a sujetarse a sus gobernantes y a sus autoridades, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, amables, que muestren mansedumbre para con todos. Hay una responsabilidad de consejo y de enseñanza y de ejemplo entre los mayores y los más jóvenes en asuntos de la vida y en asuntos eternos. ¿Por qué? Porque dice que les enseñen que renuncien a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivan sobria, justa y piadosamente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y porque aunque nosotros también éramos rebeldes en otro tiempo, la bondad de Dios se ha manifestado en Jesucristo para transformarnos, para que no seamos como esos cretenses, malas bestias, mentirosos, glotones ociosos. Hay un trabajo que se hace como familia, no solamente de líderes, sino de unos a otros, como miembros los unos de los otros. Como miembros los unos de los otros, de repente, a lo mejor, joven, algún adulto se te va a acercar y te va a dar algún consejo. Tal vez ya vas a empezar tu vida profesional, terminas tu escuela y vas a buscar un trabajo. Puede haber alguien que ha pasado ya por esto en asuntos de la vida y te puede aconsejar. Tal vez vas a entrar a responsabilidades de matrimonio. Hay gente que ya ha pasado por esto y te puede aconsejar. Tal vez vas a pasar por algunas responsabilidades de la vida que dices, oye, ¿ahora cómo le hago? Bueno, si en la iglesia hay gente mayor, es como un padre que aconseja a su hijo, mira, hice esto, o haz esto, o la palabra de Dios enseña esto, y te va a servir. Hay una responsabilidad de unos a otros. Personas mayores, de repente se les va a acercar a algún joven pidiendo algún consejo, algún comentario. Hay una responsabilidad de ayuda mutua en asuntos de diversos tipos, pero que se necesita y que es precisamente la iglesia el lugar donde esto se puede dar. Y hay algunos otros asuntos que parece ser que nadie los quiere tocar. Ni el Estado con su rama educativa, ni la familia y a veces ni la iglesia. Y también son asuntos que se tienen que ayudar, como los asuntos sexuales. Bueno, hay en la iglesia gente que te puede ayudar y que se puede aconsejar unos a otros como una familia. Hay una responsabilidad como miembros los unos de los otros. Asuntos de la vida, aquí hay gente experimentada en la vida y que puede dar un consejo sabio de acuerdo a la palabra de Dios. Asuntos eternos, aquí hay gente que a través de los años ha servido al Señor y su fervor y pasión por el Señor ha ido en crecimiento, que te pueden ayudar, que te pueden aconsejar o que pueden orar por ti. Rompamos de cuando en cuando esa brecha generacional,
sigamos tomando café los viejitos con los viejitos y los jóvenes refresco con los jóvenes, pero de cuando en cuando se rompe esa brecha. No hay que vivir distanciados como divorciados los jóvenes de los adultos o hacer otra iglesia para jóvenes y otra para viejitos, ¿verdad? No ese es el caso, ¿verdad? Sino como en una familia, poder convivir y los ancianos soportar el ruido de los chiquitos y los chiquitos respetar a los ancianos y los jóvenes unos a otros como una familia, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, hay un asunto que es muy delicado en la iglesia y que a veces no se quiere tocar. Y el asunto del dinero normalmente no se quiere mencionar en una iglesia. Demasiado mundano, ¿verdad? Eso del dinero. Y es la disciplina en la iglesia. Voy a tratar de expresarlo lo mejor que pueda. Traje escrito como quiera y quedará la grabación por si alguien después lo quiere repasar y quiere hacer algunas preguntas o quiere analizar más profundamente algún tema sobre la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia también es una necesidad y es parte de nuestras responsabilidades de unos a otros. La iglesia ha de ser una comunidad restauradora. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. La iglesia como una comunidad restauradora. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí hay una persona que es sorprendida en una falta, en un pecado. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros los unos de los otros? Bueno, dice el pasaje, vosotros que sois espirituales, golpeadle para que escarmiente y no lo vuelva a hacer. Sería la primera opción. La segunda, hermanos, vosotros que sois espirituales, ignoradlo. Háganse de la vista gorda, aquí no pasa nada, al fin y al cabo, ¿quién eres tú para no te metiendo en la vida de otro? ¿Esa es tu responsabilidad? No, dice, como miembros los unos de los otros, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La iglesia está llamada a ser una comunidad restauradora. El término restaurar es usado médicamente para poder nuevamente restaurar un hueso que se fracturó. El hueso está hecho pedazos y hay que volverlo a juntar. Y a veces usan yeso y a veces usan clavos y a veces usan un montón de fierros que dices, ¿qué está haciendo este señor? Sabrá lo que hace. Y meten una varilla, a veces meten un alambrito y están enderezando y uniendo nuevamente un hueso que se fracturó. Se usaba también para expresar lo que se le hace a una red que se rompió. Restaurarla. Ya no sirve, se le cuelan los peces, ¿verdad? Y así son las vidas de los santos. Necesitan restauración y el lugar de restauración es la iglesia. Como miembros los unos de los otros, tenemos una responsabilidad de restauración, de restaurar al hermano que ha caído. Y nos dice cómo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, con humildad, con amor, con realmente preocupación por el hermano. Vayamos a Mateo capítulo 18, donde el Señor Jesucristo nos está hablando de la restauración y nos dice que una oveja se perdió y que el pastor deja a las otras para ir a buscar la que se descarrió. ¿Cuál es el propósito? Restaurarle. Restaurar a esa oveja
que se ha descarriado. Versículo 15 en delante, después de darnos la ilustración. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tenemos aquí algunos términos que tenemos que aclarar. El texto habla de atar y desatar, que es un término conocido por los rabinos, cuando ellos le decían a una persona si todavía estaba atada con el lazo de su pecado o si ya estaba libre de él. Y él será atado por mi Padre que está en los cielos. Está hablando del gobierno de los cielos sobre la tierra, ¿verdad? Lo que se ha determinado por Dios allá en los cielos y cómo esto afecta en la disciplina de una persona. Entonces tenemos aquí un proceso. Vamos a ver si lo puedo explicar y después ejemplificar con algo que pasó en la iglesia y poder nombrar exactamente qué es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice primero, dice que vayas tú y él solos, el proceso. Entonces una persona que ha caído en pecado, que se ha descarriado, que se ha ido del redil, una oveja que está vagando, nos dice, primero ve tú y él solos. Y esto resalta el amor por la persona, como para ir, no para esperar a que venga, el amor que se pone en acción, la humildad y la discreción. Si te oyere acerca del asunto de tu pecado, dice, a ver, es esto lo que estamos tratando. Porque alguno dice, voy con él y ya fui y hablé con él, pero ¿trataste el tema? No. No, ¿sabes qué? Lo invité y hablamos del clima y de los deportes y de aquello y nunca metí el tema que iba a hablar, pero hablamos muy bien. No, hombre, nos platicamos muy bien y andamos en una muy buena relación, no hay ningún problema. Ya fui con él y estuve a solas con él y nos echamos un cafecito. ¿Pero hablaste del asunto? No. Es si te oyere en el asunto. Si te oyere, de manera que la persona se arrepiente, vuelve al redil, dice, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, dice entonces que toma 2 o 3 testigos. Esto nuevamente es un procedimiento que viene desde el Antiguo Testamento. Los rabinos lo tenían muy, muy presente y el Evangelio de Mateo, yendo a creyentes judíos, ellos lo pueden relacionar muy fácil en su mente, en el trasfondo. Toma 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Porque la persona es la agredida y va, tu hermano pega contra ti y él puede decir, no me oyó. No, mejor vamos con alguien porque puede ser que tú digas eso porque tú todavía estás molesto, ¿verdad? El ir es porque te interesa, con amor, con humildad, con discreción. Si no te oyere, entonces dice, toma 2 o 3 testigos. Entonces van y hablan con la persona. Si efectivamente no los oye, si efectivamente dice, pues sí estoy aquí en mi pecado, yo no me quiero salir, yo sigo descarriado, yo no quiero volver al redil. Dice, si no los oyere, entonces dilo a la iglesia. En nuestra iglesia esto puede significar un aviso público o no. Puede significar a todos o solamente a algunos que lo conocían o que tenían un cierto trato o que tienen cierto trato. Esto de la iglesia puede significar o todos o solamente alguna parte representativa de la iglesia.
en nuestro caso, ¿sí? Si no los oyere a la iglesia tampoco, dice entonces, tenle por gentil o publicano, y habla de excomunión. Para un judío, ser tenido por gentil o publicano, habla de fuera de la comunión. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo este proceso en la restauración de la persona que se ha descarriado? Bueno, la persona está siendo confrontada con su pecado por una persona. Cuando van 2 o 3 testigos, la persona está teniendo o se le está ejerciendo cierta presión para que reaccione. Cuando esa reacción no se lleva a cabo, entonces la iglesia tiene que tomar una medida más drástica, que sería la excomunión. El texto nos está diciendo con esto de atar, que están por ahí congregados en su nombre 2 o 3 de ellos, que son los testigos que fueron a hablar con este hermano, no es que están en una reunión de oración, están congregados en su nombre, y dice que estos hermanos se ponen de acuerdo y dicen, ¿tú cómo lo viste? ¿Tú cómo lo viste? Está atado. El otro dice, está atado. El otro, está atado. Y entonces lo que están diciendo es nada más lo que ya ha sido determinado desde el cielo. Ellos se están poniendo del lado del cielo diciendo, es cierto, Dios está atado. Y más que esto, dice, yo estoy ahí en medio de ellos, dice Cristo. No solamente el Padre desde los cielos ha determinado esto, sino que ellos aquí en la tierra tienen la compañía de Cristo como líderes y diciendo, efectivamente, ahí está Cristo. Imaginemos esto en un proceso donde uno de los ancianos esté con dudas y diga, o uno de los hermanos testigos diga, pero ¿cómo? En ese momento tiene mucha presión y dice, ¿esto lo voy a decir a la iglesia? ¿No será mejor callarlo? ¿No será mejor que nadie se entere? ¿Qué será mejor en este momento? Tal vez lo mejor sea que dejemos pasar un poco de tiempo. Oye otra vocecita que dice, tú no te metas en esto, tú salte, tú vete, huye, záfate cuando puedas. Tal vez haya algunas presiones de dentro de su misma conciencia, ni que tú fueras el gran santo. Recuerda que tú también tienes debilidades y fragilidades. Tal vez haya presiones incluso en la iglesia. Hay que mostrar misericordia. ¿Qué hay que hacer? Entonces están todas las presiones por todos lados y la persona que está ahí tiene una tempestad en su interior. En los antros profundos de su alma se libra una batalla y Satanás quiere desprestigiar a la iglesia y quiere torcer la escritura. Y entonces ahí hay una batalla. ¿Qué es lo que va a hacer estas 2 o 3 personas? ¿Cómo se logra llevar un proceso correcto de disciplina en la iglesia? ¿Cómo es que Cristo está ahí en medio de ellos? ¿Cómo es que alguien va a ser excomulgado? Al contrario, la iglesia está abierta para todos y hay muchas voces. El que esté libre de pecado que tire la primer piedra. Cosas así, ¿verdad? Hay muchas voces. Y Cristo diciendo, oye, ¿están 2 o 3 congregados en mi nombre? Sí, somos 4. Y se pusieron de acuerdo. Pues increíblemente los 4 estamos de acuerdo en que sí, la persona está atada. Increíblemente porque somos bien diferentes y mira que agarramos por todos lados y increíblemente sí estamos de acuerdo. Y entonces Cristo dice, yo estoy ahí en medio de ellos. Yo estoy ahí con ustedes. Y lo que están diciendo solamente es atestiguar lo que ya está hecho y determinado en la presencia de Dios. Vamos a ver el ejemplo. Primera de Corintios capítulo 5. En este ejemplo vamos a tomar al apóstol Pablo como a Cristo. Nosotros no podemos tomar ese lugar solamente un apóstol del Señor. Y me refiero al grupo de los 12 apóstoles más el 13º, que es el abortivo, el que fue blasfemo y perseguidor de la iglesia. Ese grupo de apóstoles
con autoridad para hacer esto, incluso para escribir la escritura, ya cesó. Fue este grupo de 12 y Pablo, 13. Así que aquí vamos a ver a Pablo como Cristo, como la presencia de Cristo ahí en la iglesia. Así que vamos a leer el pasaje, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a ver este ejemplo de lo que sucedió ya en la iglesia del Señor y cómo llevaron a cabo un proceso. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí está identificado el pecado. No es algo vago, sino algo muy claro. Fornicación, tanto que dice, hay uno de los creyentes de la iglesia que se acuesta con la mujer de su padre. ¿Qué va a hacer la iglesia? Y ya todos lo saben. Ese cuate se acuesta con la mujer de su padre. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Cuál es nuestro deber como miembros los unos de los otros? Rápido tiene que venir la escritura a nuestra cabeza. ¿Sí? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Fíjense nada más. Con esta persona ya habían hablado discretamente. Con esta persona ya habían hablado 2 o 3 testigos. Con esta persona ya lo sabía la iglesia, pero no lo querían excomulgar. Decían, no, si es buena gente. Tiene eso, pero ¿quién no tiene? A ver, que lance la piedra el que no tenga pecado. Tal vez muchos razonamientos. No sabemos bien, pero el hecho es que no estaba excomulgado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El apóstol Pablo les dice, excomúlguenlo. Pero es que eso es muy difícil. Imagínense, ahí estoy yo en medio de ustedes, donde están congregados en mi nombre y estoy yo en medio de ustedes, dice Cristo. El hombre está atado. Ustedes tienen que decidir de qué lado se van a poner, del lado de la persona o del lado del cielo. Está atado en el cielo por mi Padre. ¿Y qué va a decir la iglesia? ¿Me pongo del lado de la persona o del lado del cielo? El apóstol les dice, pónganse del lado del cielo y digan, este hombre está atado y está fuera de la comunión de la iglesia. Ahora, la excomunión es todavía más grave porque, fíjense nada más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Oye, no. Muchas iglesias dicen, no, mejor vamos a entregarlo a Dios y que Dios se encargue de él. ¿Por qué dice que sea entregado a Satanás? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, y a Alejandro lo entregué a Satanás, y a Himeneo lo entregué a Satanás? ¿Por qué está entregando la gente a Satanás? ¿Que no debe la iglesia rescatarlos de Satanás? ¿Qué está haciendo Cristo en medio nuestro diciendo yo estoy en medio de ellos y está atado? ¿Cuál es el propósito? Pensemos en estas frases. Tenemos entonces un proceso que ellos han seguido y no le habían querido dar la culminación. Y el apóstol les dice, si es excomulgado,
su espíritu, esperamos, o ese es el propósito, sea salvo en el día del Señor. Pero hay un segundo propósito. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No me digas, Señor, que otros se van a contaminar. Todos somos adultos, todos pensamos, todos tomamos decisiones, estamos fuertes. Nadie se va a contaminar, no me vengas con eso. Bueno, vamos a hacer caso a la Escritura, ¿sí o no? Y el Señor nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. La excomunión tiene un propósito para la persona que queda fuera de la iglesia y tiene un propósito para la iglesia misma. Y nos dice que así como la levadura leuda toda la masa, el pecado contamina a toda la iglesia. Y al menos los líderes de la iglesia deben de tener, en este caso, el cuidado por la congregación. Y por eso dice, sáquenlo. Limpiaos pues de la vieja levadura. Bueno, y celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. No, todavía se va y hay que hacer fiesta. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, si no se van a tener que salir de este mundo. ¿Y aquí hace una distinción? La iglesia no está separándose de un fornicario o de un adúltero o de un avaro o de un maldiciente, idólatra, borracho o ladrón, sino de aquellos que perteneciendo a la iglesia del Señor, diciéndose hermanos y participando de la comunión en la iglesia, fueren esto. El excomulgado es solamente el que participó de la comunión. El que comulgó puede ser excomulgado. El que no, pues no. ¿Sí? Las personas no creyentes, con esas el Señor Jesucristo comía y venían a la comunión, ¿verdad? Pero aquí hay un propósito para la persona que diciéndose creyente y comulgando en una iglesia, cae en el pecado. Y viene la excomunión. Una decisión drástica. Dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Y el versículo 13, a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad. Muy drástico. ¿Y el amor cristiano? ¿Y la restauración? La excomunión tiene como propósito la restauración de la persona. Unas palabras de Dietrich Bonhoeffer, Vida en Comunidad, un teólogo alemán del tiempo de los nazis, dice, el pecado demanda el control del hombre, lo saca de la comunidad. Cuanto más aislado queda, tanto más destructivo será el poder del pecado sobre él, y cuanto más profundamente se involucra en él, más desastroso será su aislamiento. El pecado quiere permanecer escondido, apaga la luz. En la oscuridad de lo inexpresado envenena todo el ser de la persona. Eso puede suceder incluso en medio de una comunidad piadosa. En la confesión, la luz del Evangelio penetra en la oscuridad y reclusión del corazón. El pecado hay que sacarlo a la luz. Lo inexpresado debe ser hablado y reconocido abiertamente. El pecado expresado y reconocido ha perdido todo su poder. Ha sido revelado y juzgado como pecado. Ya no puede destruir la comunión. Ahora, el compañerismo carga con el pecado del hermano. El pecado confesado le ha ayudado a definir la verdadera comunión con los hermanos en Cristo Jesús. La persona fuera de la comunión, entonces es entristecido. Entonces Dios obra en su corazón y él ve el lazo de su pecado
Y la falta de comunión con los hermanos le está hablando fuertemente a su alma de su falta de comunión para con Dios. Y entonces vamos a 2 Corintios, capítulo 2. El hermano viene arrepentido. Esto pues determiné para con vosotros, determiné conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Voy a parafrasearlo de otra manera y quitar a Pablo por Cristo. ¿Te duele que un hermano sea excomulgado? A mí me entristece más, dice Cristo. ¿Te entristece? Ha entristecido mi corazón, dice Cristo. Ha entristecido mi corazón. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Cómo un proceso de disciplina está mostrando el amor de Dios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros en una relación tan estrecha. Le basta a tal persona, la persona de la carta anterior, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora este hombre se ha arrepentido y el apóstol les dice, lo que tienen que hacer es recibirle en la comunión. Ustedes lo que tienen que hacer es ver al hermano y decir, oye, ya está desatado. Ponerse del lado del cielo porque ha sido desatado. Y entonces recibirle, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que también, porque también para este fin os escribí, esto es lo que queríamos, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Dios, ¿nos estás probando? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Es decir, ha sido desatado en los cielos. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces tenemos aquí un proceso de restauración del hermano arrepentido. Deja su pecado y es restaurado a la comunión. Solamente algunos comentarios también sobre cuando el que peca es un ministro del Señor. Tenemos algunas consideraciones extras. Porque en ciertas cosas, un ministro del Señor que ha caído en pecado, que se ha arrepentido, es restaurado. En ciertas circunstancias es restaurado a la comunión, pero no es restaurado al ministerio. Esos tienen unas agravantes. Vamos a suponer que un ministro del Señor abusó sexualmente de todas las mujeres en la iglesia. Es descubierto. Es excomulgado. Viene arrepentido. Se le restaura porque el Señor perdona, pero no al ministerio. Si un maestro de niños abusó sexualmente de los niños, se arrepiente, viene, y si me pide que vuelve a ser maestro de niños, ¿qué le diríamos?
Dios te ha perdonado, pero ya no puedes ser maestro de niños. Hay algunas consideraciones extras con esto de la restauración. Hay ciertas restauraciones también que implican restitución. Mira, defraudaste. O devuelve lo que defraudaste al hermano o a los hermanos. Y no tengo, trabaja esforzadamente por restaurar eso, por restituir, porque ahí hay restitución que hacer. Hay otras cosas en donde no hay restitución, pero podemos nosotros leer Levítico y tener ahí las ordenanzas del Señor más claramente y poderlas traer frescas en la mente y decir, bueno, ¿y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? No vamos a guiarnos nada más porque dice, ¿qué dice el público, verdad? Dice Laura de América, ¿verdad? ¿O quién? No sé quién. ¿Y qué dice el público? ¿Qué opina? Y sentencian ahí en base a lo que la gente sienta o quiera en ese momento. Pero nosotros dijimos que uno de los inmutables es la palabra de Dios. Este hombre entonces es restaurado y se llevó todo un proceso. Y cuando leemos Mateo 18, todavía Pedro se avienta una pregunta. Oye, ¿y si se va y se arrepiente y viene? ¿Hasta cuántas veces lo voy a perdonar? Ay, Pedro, ya quisiéramos que volviera una vez. Ya quisiéramos que volviera la primera vez. Y todavía me estás diciendo que hasta cuándo. Si todavía no vuelve. Y me dices que hasta cuándo. Cristo fue tranquilo con él y le dijo, hasta 70 veces 7, Pedro. Hasta 70 veces 7. El propósito es que vuelva. Es la restauración. El propósito no es que esté fuera. El tal sea entregado a Satanás. Es decir, fuera de la comunión de la iglesia es entregado a este sistema mundano controlado por Satanás a fin de destruir el deseo carnal del pecado. Quizá tenga que caer en las profundidades del pecado antes de que se sienta en la necesidad de arrepentirse. El propósito es doble. Por un lado, la restauración del hermano, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y por otra parte, el cuidado de los hermanos de la iglesia para que no sean contaminados, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y en el momento de la decisión, las personas, 2 o 3 que están congregados en mi nombre, que están de acuerdo, reciben el consuelo y la autoridad del Señor, que dice, eso está determinado en los cielos por mi Padre, y el Señor Jesucristo está con ustedes, ahí donde están congregados en mi nombre. Ahí estoy yo, en medio de ellos. Un doble propósito. 1 Timoteo 1:20, 2 Tesalonicenses 3:6, Romanos 16, 17 y 18, y 2 Tesalonicenses 3:15, nos habla de otros pasajes donde se ve este ser entregado a Satanás o ser expulsado de la iglesia por diferentes causas, no solamente por fornicación, algunos por blasfemos, algunos por causar divisiones. Hay diferentes pasajes en la Escritura donde claramente el Señor enseña. Timoteo, Tesalonicenses, Romano, Tesalonicenses, Corintios, Mateo. El proceso de disciplina en la iglesia porque somos miembros los unos de los otros. Es muy poco el tiempo y el tema a veces se presta para buenas discusiones. Si lo quieren repasar y hacer preguntas después, lo podemos analizar. ¿Por qué la gente deja la iglesia? Como tercer punto, ¿por qué la gente deja la iglesia? Bueno, en un inicio la gente dejaba la iglesia básicamente por 2 causas: apostasía o muerte. Los creyentes fieles hasta la muerte sufrían el martirio por causa de Cristo y permanecían en su iglesia hasta entonces. O los creyentes abandonaban la fe y decían, yo ya no creo en esto y ya no me reúno con la iglesia. La apostasía.
Esta apostasía es a la que se refiere el apóstol Juan cuando dice: estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es la apostasía. La gente que abandonó la fe dijo: yo ya no creo en la Biblia. Yo ya no creo en Dios. Y pueden decir un montón de cosas. Abandona la fe. Un poquito avanzando la iglesia, la gente dejaba la iglesia por causa de cambio de domicilio o por misiones. Y se iban a una misión, abrían otra iglesia en otras partes, ¿verdad? Después hubo algunos casos de excomunión también. Aquellos que eran entregados a Satanás. Ser excomulgado es algo tan fuerte y tan peligroso que se llama ser entregado a Satanás. No es algo ligero. Bueno, vamos a ver ahorita las tendencias modernas. A veces la gente dejaba la iglesia por expulsiones arbitrarias, como Diótrefes, que los echaba de la iglesia nada más porque él quería. El peligro de que no están congregados 2 o 3 en mi nombre. Era Diótrefes solo. Y los expulsaba de la iglesia. Hubo algunos casos entonces de expulsiones arbitrarias. Algunos dejaban la iglesia con el paso del tiempo por causa de la paganización de la iglesia. Entonces la dejaban por defensa doctrinal. Decían: la iglesia se ha pervertido, yo dejo esta iglesia. Porque estoy defendiendo la fe, tengo que abandonar la iglesia. Algunas personas así después fundaron los monasterios. O algunos fueron echados como Martín Lutero, por andar defendiendo la doctrina. Sin embargo, hay hoy en día nuevas tendencias para dejar una iglesia. Una es que hemos constituido sociedades de consumo, según un sociólogo Bauman, muy renombrado. Y esas sociedades de consumo básicamente lo que dicen es que yo soy el cliente, la iglesia me va a abastecer de un servicio que yo deseo, y si no es el servicio de calidad que yo esperaba, puedo dejar la iglesia e irme a otra. Básicamente es en lo que funciona. La sociedad de consumo, hay algo que se ofrece, hay algo que se recibe, y si no es lo que yo esperaba, pues me voy a otra tienda, ¿verdad? Simple, sencillo, sociedades de consumo. Aquí parece ser que la iglesia no tiene gran relevancia, no es que son miembros los unos de los otros, sino es simplemente oferta y demanda. La piedad popular, o lo que llamaría el hermano Lloyd, la piedad popular es cuando la iglesia va moviéndose para hacer lo que la mayoría quiere. Y se mueve por la mayoría. Ahora no es que sea uno arbitrario, sino que es una mayoría que dice: no, es que nos gusta que fuera así. Y cambia la iglesia. Y nos gusta así. Y por la mayoría, llamado piedad popular, la iglesia se mueve, cambia y saca gente también. ¿Sí? Otro es mi Dios y yo. Lo veremos en el siguiente domingo, si Dios quiere. Sobre la paz personal y la soledad, que ya hablábamos en otro tiempo, en la primera plática. Y es esa tendencia de no poder distinguir la diferencia entre iglesia universal e iglesia local. Y entonces decir: bueno, mientras yo me sienta tranquilo, lo que importa es mi Dios y yo. Yo estoy unido con Cristo. Es singularizar el decir que somos cuerpo con Cristo. A ese no le importa somos, ese dice soy. Él no usa el somos, usa el soy. Y a mí me importa yo, mi paz personal y yo con Dios. ¿Y dónde ande? Yo ando con Dios. Así que la iglesia no tiene gran relevancia y no hay una responsabilidad de unos a otros, ni en edificación, ni en enseñanza, ni en exhortación. No hay un compromiso para con una comunidad. Ahora, hay gente que deja las iglesias también, que pudiera yo llamarlos los simpatizantes y los tropezados. De alguna manera, cuando alguna persona deja una iglesia, tiene simpatizantes y tiene tropezados. Y cuando las causas no son muy claras, y viéndolo de muy lejos, los simpatizantes y los tropezados a veces suelen ser los más afectados.
Los simpatizantes son aquellos que, pues, alguien se va y lo siguen y dicen, no, pues yo si él ya no está, yo ya no quiero estar aquí. Mi razón de vivir era él y yo me voy con él. Pero se va y se congregan en otra iglesia. En ese sentido, siguen en la fe. No han abandonado la fe. Siguen en la fe. No son personas que han apostatado o que han abandonado la fe. Y los tropezados son los que se van siguiendo a una persona, pero ahora ya no se reúnen en ninguna parte. Ahora ya, solo se excomulgó y se entregó a Satanás en una posición muy peligrosa. Solo quedó fuera de la iglesia. Ahora, entre los simpatizantes también hay algunos que se quedan, porque en medio de algunas diferencias, el que simpatizaba con el que se fue se va, pero hay algunos que simpatizan con el que se queda y se quedan, nada más porque simpatizan. Es como la historia del hijo pródigo, que había 2 hijos, ¿verdad? Y tanto el que se fue necesitaba restauración, y el que se queda, que también se quedó afectado, también era un simpatizante, pero que no quedó fuera de la iglesia y que tiene un proceso de restauración porque está dentro de la iglesia. ¿Sí? Está bajo esta influencia del unos a otros. Ahora, los tropezados pueden ser también que no simpatizaban con ninguno ni con el otro y decían, no, si en las iglesias se pelean, yo ya no quiero saber de las iglesias. Y se va. Oye, si en las iglesias había uno que se acostaba con la mamá no, yo me voy. ¿Qué voy a hacer aquí? Si en la iglesia estaba que se mete con niños, no, ¿qué voy a hacer yo aquí? No quiero saber nada del cristianismo. Esos son los tropezados. Y nos dice el Señor ahí mismo en Mateo 18, ay de aquel que haga tropezar a uno de ellos. Y ahora por él ya no quiere saber nada del evangelio. Mejor le fuera atarse una piedra en el cuello y tirarse a un río o a un pozo que hacer tropezar a alguien. Esos son los tropezados. Como iglesia tenemos una responsabilidad para con los hermanos unos a otros. Tenemos una responsabilidad para los que están quebrantados y necesitan restauración. Tenemos una responsabilidad para con los tropezados que necesitan venir al redil, que necesitan volver a la comunión, y tenemos una responsabilidad para con los excomulgados. El propósito es la restauración, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos. Las personas que están en otra iglesia y que tienen, todas estas formas de salir de la iglesia local, algunas son correctas y algunas son incorrectas, y algunas son incorrectas en tanto que no modelan la verdad del evangelio. Algunas son correctas, algunas son incorrectas, y algunas no es que sean correctas o incorrectas, pero no modelan la verdad del evangelio. Debilitan el testimonio de la iglesia y la fe de los creyentes. Y en ese sentido se vuelven malas. Solo en ese sentido. Y a veces en el sentido de los tropezados. Que tenemos que tener mucho cuidado. Porque somos miembros los unos de los otros. Yo no puedo vivir para mí mismo. Nadie vive para sí en la iglesia del Señor. Porque nuestra vida o fortalece a los demás y los anima a seguir más fervientemente al Señor, o los puede debilitar. Cuando la iglesia camina en unidad, nos dice el Evangelio según San Juan, que estuvimos viendo. ¿Qué es lo que veíamos en el Evangelio?
La gloria de Dios manifestada en Jesucristo se hacía visible a algunas personas y el resultado era que las personas creían en Cristo. Si ya eran creyentes, el resultado era que su fe era fortalecida. En el capítulo 17 nos dice el Señor, hablándole al Padre en oración, la gloria que me diste, la he puesto en la iglesia. Ahora ellos guárdalos en unidad, que sean uno, así como tú y yo somos uno. A ese grado. Porque somos miembros de su cuerpo, uno. Porque somos miembros los unos de los otros, uno. A ese grado. En la relación con Cristo y con los hermanos. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Para que el mundo crea. Es decir, el resultado de que la iglesia camine en unidad es que la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia, en vidas imperfectas. Se manifiesta en esa unidad, la unidad del Espíritu se manifiesta en la iglesia y esa gloria de Dios la ve el mundo y el resultado es que cree. Y cuando esa gloria de Dios de una iglesia unida por el Espíritu Santo la ve un creyente, su fe es fortalecida. Su fe es fortalecida. Andaba medio desanimado y ve la unidad en la iglesia y sale fortalecido para enfrentar la siguiente semana. Tenemos una responsabilidad unos a otros y parte de nuestra responsabilidad es la disciplina unos a otros. Como podemos notar, la vida es compleja, las razones pueden variar, no podemos generalizar. Estas son solo algunas causas comunes. Cada caso se tendría que examinar a la luz de las Escrituras particularmente. Son muchas, hoy en día ya los casos, lamentablemente. Hay algunas causas de salidas de hermanos que no son excomuniones, pero que no adornan la esencia del Evangelio, no adornan la sana doctrina. E incluso causan escándalo y tropiezo, debilitando el testimonio cristiano de la iglesia. Kierkegaard decía, Señor, danos unos ojos de corto alcance respecto de las cosas que no valen nada, y unos ojos plenos de claridad para toda verdad tuya. Que podamos ver la grandeza de que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y que podamos ver la enorme grandeza y el gran privilegio y responsabilidad que implica el que somos miembros los unos de los otros por la obra de Cristo, para la gloria de Dios y la salvación de muchos. Pues haciendo esto, se salvarán muchos para la gloria de Cristo. ¿Y cuántas veces lo perdonaré? Dice, restaura a tu hermano. La iglesia debe ser una comunidad restauradora que vuelve al redil. Nunca la excomunión es parte de un proceso de destrucción. Nunca debiera de serlo en la iglesia del Señor. Y nunca debiera de ser un proceso de una sola persona. Y nunca debiera de ser un acto, sino un proceso que ha llevado todo un camino, ¿verdad? Una serie. No es de un momento, no es puntual en el tiempo y el espacio. No es así. La obra del Señor la sigue haciendo en su iglesia y la iglesia puede contar con que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y lo que se ata en el cielo, que gobierna la iglesia, lo ata en la tierra y manifiesta que el cielo gobierna en su iglesia, que Cristo es Señor de su iglesia. Son temas difíciles, pensémoslo, meditémoslo, llévense la grabación, les dejo mis notas también, las pueden analizar y despedazar, ¿verdad? Y podemos entrar en un debate teológico si queremos y hacer un trabajo exegético sobre los textos. Podemos hacer todo este tipo de trabajo sobre exégesis en la Biblia y ver qué es lo que dice la Biblia
Lo que sí puedo dar testimonio es que en la iglesia, nuestro hermano Carlos Astorga, como pastor de la iglesia, como haciendo esa función de pastor, yo puedo dar testimonio de que ha barrido toda la casa para encontrar la moneda perdida. Puedo dar testimonio de que ha guardado lo mejor que puede en el redil las 99 para salir a buscar la que estaba lejos. Puedo dar testimonio de que ha procurado restaurar al que está dentro, asomándose cada día a la puerta para ver si el que está afuera vuelve. Es un corazón de pastor. Puedo dar testimonio de que el Señor pastorea a su iglesia y pone líderes en su iglesia. Y aunque todos tenemos una responsabilidad unos a otros, definitivamente los ancianos de la iglesia tenemos también una gran parte de esta responsabilidad: cuidar el rebaño de Dios. Vamos a orar. Señor, abre nuestros ojos para poder ver las grandes riquezas que tienes para con nosotros en Cristo Jesús. Que podamos apreciar en toda su magnitud a tu iglesia y apreciarla como Cristo amó a la iglesia, que se entregó sacrificialmente por ella. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad restauradora, a una comunidad que busca la paz, la edificación, que busca la santidad. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu gloria a este mundo perdido. Que tu evangelio resplandezca en medio del trato unos con otros. Ayúdanos, Señor, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones que quiere nulificar el testimonio de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en medio de la prueba, de la adversidad, en medio de la tentación. Señor, tú eres poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos en tu presencia con gran alegría, el único inmortal, a quien damos la gloria, el honor, el poder, la majestad, por los siglos de los siglos. Amén.